Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, si ustedes estuvieran con nosotros en el previo, en el pre-fin de político, en la pre-ñapa, ustedes se divertirían un montón. Pero bueno, aquí estamos en el 100+1 de las emisiones respectivas del fin de y de la ñapa. Daniel Lara Farías, salud, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor Neomar, gracias. Bueno, más doctor será usted, como le digo. Listo para reincorporarme a la faena. Muy bien, muy bien. Y ya le vamos a dar buenas noticias a la gente las próximas semanas. Y les vamos a explicar por qué Daniel estuvo desaparecido en este breve interregno. Tenía unas actividades académicas a las cuales tenía que dedicarme y por tal razón esta semana me dediqué absolutamente a ellas. No hay nada de misterio ahí. Estás congelado. Ajá, volviste. A ver, aquí estoy. Oye, pero ese internet tuyo hoy parece el internet de la CanTV aquí hoy. Pareciera, pero aquí estamos y aquí seguimos. Ahí está. Bueno, aquí estamos nuevamente. Este es acaban de ver un bache porque cortamos el corte. El satélite. Bache de internet que tuvo Daniel. El satélite, sí. El satélite. El Simón Bolívar ahí. ¿Tú recuerdas cuando en la televisión venezolana ponían en una esquina, yo recuerdo en Sábado Sensacional, transmisión vía satélite, porque esa vaina da un caché. Vía microondas. Y era verdad. Vía microondas. Estamos transmitiendo vía microondas. Todavía un leve retraso, un delay en el audio con el video. Claro, y salía Gilberto Correa. Vamos a transportarnos en estos momentos al lago de Maracaibo, donde está el conde del Guácharo vía satélite. Las bailantas de Venevisión obligatoriamente se transmitían por satélite desde la Feria del Sol en Mérida o la Feria de la Chinita o desde la Maestranza de Maracay. Todas esas cosas eran transmisión microondas, ¿no? Es la verdad, pero claro, ahora eso daba un caché a los canales. Pero usted está dando más vueltas que un perro viejo pecharse. ¿Me podría decir de qué se trata su programa el día de hoy, por favor? Sí te lo puedo decir. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuándo comenzó, Daniel? Yo estoy aquí pensando como los locos, ¿no? En voz alta. Y yo quería como trazar el momento exacto o dejar por sentado el momento exacto en el que la gente, en la época del chavismo, dejó de confiar en eso que se llama el CNE. ¿Cuándo fue que la gente dijo, estos tipos son unos tracaleros? ¿Eso fue en el 2003, 2004, cuando el revocatorio, o antes? Y permíteme decirte por qué te lo pregunto así. Porque en el 2003 o 2004, en el 2003 específicamente, a finales, nombraron aquel famoso CNE donde estaba Sobella Mejía y estaba Ezequiel Zamora, que eran opositores los dos en teoría. Bueno, Ezequiel es súper opositor, claro que lo es. Y Sobella Mejía, hasta hace nada, hasta fue era candidata de los ADECO, alcaldesa, por allá por Barquisimeto y todo lo demás, ¿no? El caso es que en ese CNE entonces iba a quedar la correlación 3-2 y decían, bueno, esa es una composición del CNE que se va a hacer porque si tú vas a poner 3-2 es porque antes había algún malestar. Ya se decía que el CNE no estaba bien. Pero yo no recuerdo, chico, cuándo fue que comenzó aquello. Si es que el CNE del 2000, el que terminó de alguna manera teniendo el control del órgano electoral después de que Chávez llegó al poder en el 99, ya era señalado por irregular, o eso se comenzó a decir en el 2003-2004. Cuéntame, porque tú tienes una mejor memoria que la que puedo tener yo en este caso. En realidad, debo hacerte una corrección, porque no, el CNE de donde estuvieron Sobella Mejías y Ezequiel Zamora, no era un CNE de 3-2, era un CNE 2-2 y un independiente. Ese es el cuento, Carrasquero el independiente. Y entiendo que Jorge Rodríguez también, ¿no? Según. Él entró como independiente, después se supo que era chavista. No, después se convirtió.
O sea, sí, había alguien que abrigaba la idea de que Jorge Rodríguez no fuese socialista, siendo hijo de quién era. El rector chavista declarado, el que en todo el primer momento era Battaglini, ¿te acuerdas? Era el rector del postulado por el chavismo. Y Germán Yepes. Germán Yepes era suplente. Claro, era Germán Yepes, era Oscar Battaglini, que pasó 40 años para graduarse en la Escuela de Historia de la UCB. Al final lo logró. Al final lo logró, sí, lo logró. Lo logró. Era Carrasquero, era Jorge Rodríguez, era Sobella Mejías y era Ezequiel Zamora. Pasa que Yepes era suplente incorporado. O sea, en el CNE han creado, claro, el CNE tiene unas figuras de rectores suplentes incorporados, o sea, que son suplentes, pero se les incorpora de una vez a los órganos subalternos, sea la Junta Electoral Nacional, sea en la Junta de Registro, etc. Y Yepes era uno de esos. Yepes era chavista abiertamente y claro, honestamente chavista. Es decir, no era que él andaba diciendo, no, pues somos hasta postura institucional. No, aquí estamos defendiendo la revolución. Y eso, ya por allí estaba colada. Yo creo que un poquito después de eso se coló Tania D'Amelio, a la que es de Vargas y a la cual conozco lo suficientemente bien de Jesús. No, sí, Tania D'Amelio llegó creo que en el 2010, pero en el 2004 ya estaba Tibisay Lucena. Ya Tibisay Lucena era suplente. Sí, porque Tibisay Lucena era funcionaria del CNE. Ahora, ¿qué ocurre? Es que vamos a partir del origen. El CNE como institución, o sea, el organismo electoral, en el año 98, cargaba un San Benito encima, que era que los que mandaban en el órgano electoral eran los partidos. Esto podría ser bueno o podría ser malo. Podría ser bueno en el sentido de que si todos los partidos se sentían representados en el organismo electoral, todos los partidos tenían forma de participar en las decisiones que se tomaran. Por lo tanto, todos los partidos confiarían en el resultado. Pero también tenía otra forma de verse, que como todos los partidos formaban parte del organismo, entonces puede ocurrir lo mismo que te dije antes, pero al revés. Es decir, que si todos los partidos forman parte del organismo y todos los partidos son corruptos, el organismo será corrupto en función de las necesidades de esos partidos. Eso fue lo que ocurrió. Así se negociaban resultados. Como se hizo ahorita groseramente para con un 0,02% de los votos que le faltaban metieran a la cañona a Timoteo Sombrero como diputado o a Brito, etcétera. Así se hacía en el pasado. Acción Democrática tenía, por ejemplo, a uno de sus líderes históricos o uno de sus factores más importantes en el estado de Anzoátegui. Y ese compañerito en el estado de Anzoátegui, oye, le faltaron 1,000 votos para entrar. Pero hay otro compañerito que es un gran pendejo que está en Cogede y le sobraron 1,000 votos. Y allá Copé necesitaba meter a alguien. Entonces llegaba a decir, mira, te cambio 1,000 votos aquí en Anzoátegui por 1,000 en Cogede. Y esas cosas se hacían. ¿Variaba eso el resultado final? No. Copé seguía teniendo el mismo número de diputados y AD seguía teniendo el mismo número de diputados, pero era un fraude al elector. Claro. Porque no había esos mil que votaron en Anzoátegui y votaron por ese candidato, no por el de Cogede. Y gracias a esos arreglos entraban personajes siniestros para la democracia, como Gonzalo Pérez Hernández, como Godofredo Marín, como David Nieves, como la representación proporcional de las minorías. Como representación proporcional de las minorías, que en realidad no eran otra cosa que minorías utilizadas a favor de este o de aquel partido o de este o aquel interés. Así, Acción Democrática garantizaba que siempre estuviera en el Congreso Gonzalo Pérez Hernández. Porque Gonzalo Pérez Hernández servía para las marramucias de cierto sector interno de Acción Democrática, como las que hacía su compadre Henry Ramos Alú, porque Gonzalo Pérez Hernández es el padrino del hijo menor de Ramos Alú. Por ejemplo, esas marramucias, para que la gente entienda, surgía un caso de escándalo de que le querían montar la pata a alguno que tuviese una fracción interna dentro de AD, donde el tipo agarraba fuerza y decía, ya lo vamos a parar. Y el escándalo llegaba al Congreso, y ¿quién era el denunciante? Gonzalo Pérez Hernández, que le consiguió unos reales a no sé quién en un contrato en una vía por allá,
y el tipo llevaba el caso al Congreso, asomaba ¿cómo se llama? El tramojo. Sí. Entonces, que las discusiones generalmente no se daban, sino que eran amenazas. Entonces todo el mundo vivía de amenazas. Eran amenazas donde normalmente lo que estaba en juego no era el cese de la corrupción, sino el correcto reparto entre las partes interesadas. Eso era lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que en el año 98 venía el huracán Chávez, y con el huracán Chávez venía la queja del control del órgano electoral por parte de Adecos y Copellanos y de los partidos y tal. Y entonces, en medio de esa queja, se decía que eso iba a ser un problema. Y para evitar ese problema, el gobierno de Rafael Caldera, que tiene muchos defectos, pero también muchos aciertos, algunos aciertos, diría yo, decidió hacer una reforma del conjunto al Congreso, una reforma del organismo electoral. Y de haber sido un organismo donde se nombraban a figuras abiertamente identificadas con los principales partidos, pero que gozaban de prestigio nacional, como por ejemplo los dos grandes presidentes que tuvo el CNE, Isidro Morales Paul y Carlos Delgado Chapellín. Esos fueron los dos grandes presidentes que tuvo el Consejo Supremo Electoral, que gozaban de prestigio nacional. Eran dos grandes, Delgado Chapellín, una persona sumamente respetada en la Venezuela política, y Isidro Morales Paul, uno de los padres del derecho marítimo moderno, mundial, no en Venezuela, mundial. O sea, estamos hablando de una figura de respeto que no necesitaba meterse en una marramucia para tener el nombre, su apellido. Entonces, de eso se pasó a no. El organismo electoral tiene que ser una cosa técnica, donde haya gente respetable y donde se cuenten los votos y que se acabe con la famosa frase del acta mata voto. ¿Qué era el acta mata voto? Bueno, que usted tenía todos los votos, usted contaba los votos, inclusive los contaba delante de la gente y los resultados decían que bueno, mira, ganó Copey, sacó 80 votos, ya sacó 50, pero cuando se hacía el acta la tenían que hacer los miembros de mesa. Y los miembros de mesa eran designados por los partidos, por cuotas partidistas, por método de Hunt. De tal manera que si en un estado el partido más votado había sido Acción Democrática, todos los presidentes de mesa iban a ser de Acción Democrática. Y si el segundo partido más votado tenía todos los vicepresidentes de mesa. Y el tercer miembro de mesa era el del tercer partido más votado. Y cada partido podía tener testigos, sí, pero la cosa era complicada para partidos pequeños tener testigos en todas las mesas. Era mentira, no podían hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se contaban los votos, lo primero que se contaba era, ¿dónde está el testigo de la Liga Socialista? No está. ¿Dónde está el testigo de nada? No está. Entonces agarraban los votos de los partidos pequeños y se los repartían entre ellos. Y los colocaban en el acta. Eso era acta mata voto. Hay ese voto, pero no hay quien lo defienda. Y en vez de tú decir, mira, aquí hay 5 votos de la Liga Socialista, decía, cuéntalos, mételos en el acta. Decía, aquí hay 5 votos de la Liga Socialista. 2 para ti y 1 para mí. Eso era lo que se hacía antes. Para acabar con eso, hay que crear un organismo transparente, bla, bla, bla. Técnico, donde no vengan de los partidos. Donde haya gente que vaya más allá de los partidos y tal. Y preferiblemente con voto automatizado. Allí fue donde se vendió la automatización como la solución. Allí fue donde empezó nuestra desgracia. Las máquinas de Indra. Las famosas máquinas de Indra, que no eran de todo malas, ¿eh? Porque yo participé. Yo recuerdo esa máquina era una cosa que era automatizada, pero era una automatización medio picapiedra, porque eso era una papeleta real, o sea, era una papeleta, no era como las que hacía la gente en las últimas elecciones que se hicieron acá, donde uno pulsaba una pantalla, sino que era una papeleta real, tú agarrabas, marcabas con el marcador, y metías la papeleta en una especie de fotocopia, de escáner, que se tragaba la papeleta y yo no se la volvía a votar. Yo no voté en esas elecciones, pero lo recuerdo. Tenía un gran pipote donde iban cayendo todas las papeletas. Y si en algún momento se llenaba el pipote, entre comillas, había entonces que abrir y bajar, apisonarla, volverla a poner para que siguieran entrando. Ese elemento de votación permitía. Pero Daniel, se nos va a ir el tiempo. Que hubiese un elemento. La duda? Pero permíteme. Allí comenzó la duda. En esa misma elección. Recuerdo las mega elecciones del año 2000 con ese sistema. No. La duda empezó allí porque el problema era que las papeletas para tu votar tenían un óvalo.
Y a ese óvalo había que rellenarlo con un marcador. Entonces empezó el problema de que si usted no marcaba correctamente el marcador, de que si usted no sabe el marcador, de que si no, las personas muy mayores, que el óvalo estaba medio que el lleno, no óvalo estaba estaba medio completamente lleno, llena. que la gente era muy mayor y no veía el óvalo, que se retrasó porque la señora no vio el óvalo. Y aparte de eso, no tenías tiempo porque a ti te daban tu papeleta, te sentaban en un pupitre y tú terminabas de allí. Cuando terminaras, era que tú votabas, o sea, no había tiempo para votar. Sino que tú empezabas a buscar y a llenar y entonces pasaban esos viejitos ahí 10 minutos, 20 minutos rellenando esos óvalos. Eso era un desastre. Esa votación del 8 de noviembre, que fue la primera donde se utilizaron las máquinas en Venezuela, eso fue un desastre, Neomar. Yo llegué a las 4 de la mañana a mi casa. Nosotros cerramos la última mesa en la escuela 10 de marzo de la parroquia Carlos Zulé. El último elector votó a las 12 de la noche. Y la calle encendida porque estaban los dos principales candidatos, la diferencia era de 600 votos. Te estoy hablando de una cosa horrible. Ahí empezaron las dudas que no abandonaron el sistema electoral durante el resto del chavismo, mucho más cuando luego el chavismo tomó por asalto y llegamos, pero fíjate, el episodio, yo quiero volver sobre el episodio de 2003, 3 o 4 años después de lo que tú estás contando con las máquinas de Indra, ¿no? En 2003 se nombra este CNE. Y esto no era casual, era porque estaba todo el tema de la convocatoria del referendo revocatorio, porque se decía, Chávez va a salir, porque Chávez no lo quiere el 70% del país. Esto es tan sencillo como que montamos un referendo revocatorio con un CNE más o menos imparcial, porque ese era el cuento toda la vida acá, y en ese sentido va a ser facilito, lo que hay es que ir a votar en masa y el tipo va a salir. Llegó agosto de 2004, por cierto, con un episodio previo bien interesante donde Ezequiel Zamora renunció porque dijo, esto es una cochinada lo que hay dentro del CNE. Hay gente que lo criticó, bueno, ¿cómo tú vas a abandonar? Ahí empezaron las críticas, no se pueden abandonar los espacios, no se pueden abandonar los espacios. Bueno, quedó Sobella Mejía como rectora, digamos, opositora a la única dentro de ese CNE, y el agosto de 2004, ese balde de agua fría donde Chávez sacó una pela, donde en ese referendo revocatorio que pretendía revocarlo, lo que hizo fue extenderle el mandato, pues de continuar en el mandato. Después de eso, Daniel, entonces vino la etapa en la que la oposición le daban siempre un rector. Vicente Díaz, que era como un mirón de palo, y bueno, qué decir del mirón de palo que vino después, que fue el hijo de Luis Emilio Rondón. Por eso es que ahora hay gente que tiene la memoria corta y dice, wow, nos dieron 2 rectores a los opositores de este país, es el mejor momento que tiene la oposición dentro del CNE. Y yo quiero volver sobre eso, 2003. No sirvió para nada, Daniel. No ha servido para nada nunca. Ese cuento de las correlaciones internas en el CNE, lo de Francisco Carrasquero en aquel CNE como independiente, terminó el tipo siendo espantosamente chavista, como siempre fue, y como lo era Jorge Rodríguez. Una cosa que es el mismo cuento de siempre, ¿no? Es que el problema es, además, que hubo un concurso masivo de personalidades y de poderes fácticos afanados a la tarea de imponer la visión electoralista como curso de acción frente al chavismo, que no era otra cosa que legitimar al chavismo como una fuerza democrática. Y eso ocurre, no nada más Teodoro, perdón, porque aquí los nombres sobran y hay una cantidad de gente haciéndose la pendeja. Eso arranca después del 11 de abril. Y eso arranca después del 11 de abril, cuando ciertos poderes fácticos se dieron cuenta de que esa gente que salió el 11 de abril masivamente a sacar a Chávez del poder, esa gente estaba recha. Y esa gente no veía para los lados, porque era verdad. Mira, aquí se dieron cosas en esas marchas de politiqueros, politicastros y personajitos que eran pitados y sacados de una marcha. Eso yo lo llegué a ver. Pero bueno, el señor Gustavo Cisneros no podía ir a una marcha, por ejemplo. Por el papel que tuvo Venevisión en el crossover después del 11 de abril. Se lo sacaban, había gente que lo pitaba. El señor Miquelena, es mentira que el señor Miquelena fue aceptado por la oposición, la gente lo detestaba. O sea, que había gente, esos chavistas que saltatalanquera, que llegaban como de miramelindos peinaditos y arregladitos y perfumaditos, es mentira que eran bien recibidos, eran pitados. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso significó para cierta clase política, para empezar, y una cuestión asustada por el propio Chávez, que Chávez entonces los llamaba y les decía, pero ustedes como que son pendejos, aquí lo que viene es una barriga, caer y me salen y los primeros que van a perder son ustedes.
Chávez se lo dijo personalmente a más de un dirigente de la oposición, a los cuales invitaba a conversar de madrugada en Miraflores. Más de uno echaba el cuento después. Entonces, en medio de todo eso, lo que hacían los tipos, ¿qué era? Bueno, lanzarse por el camino del electoralismo, porque Chávez ya nos dijo, no, bueno, para empezar, si vamos a las elecciones conseguimos real, porque para empezar, Chávez le dijo a los empresarios, vuélvanse a meter en una vaina de golpismo y los voy a coñetar. Me los llevo por el medio. Y empezó a llevarse por el medio gente, y al primero que le enseña, no nos olvidemos de esto, que fue el periodo 2000 del paro petrolero, al primero que le pone la pistola en la cara es a Lorenzo Mendoza, gran financista de Primero Justicia. Y empieza a quitarle galpones y a perseguirle rutas y a lanzarle cuestiones, ¿verdad? De allí viene el episodio con Acosta Carles en el galpón aquel. El famoso accidente del eructo. Claro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Dicen, bueno, mira, nosotros no vamos a poder financiar aquí otro golpe. Nosotros tenemos que meternos aquí por la vaina. Vamos a ganar las elecciones al tipo. Pues. Esa tesis a cobrar cuerpo. Todo aquel que se anote en electoralismo, yo le zumbo real. Tiene que haber alguien que le zumbe real, porque si no se mete a golpista. Y entonces, ¿qué hace el régimen? Bueno, vamos a darle beneficio a estos tipos para que tengan real y de esos reales financien a esa posición que se anote en el electoralismo. Y pusieron a su vez a unos voceros. El señor Roberto Picón formaba parte de un grupo de supuestos técnicos llamados a convencer al país opositor de que había capacidad técnica en la oposición para garantizar una victoria electoral. Allí estaba Roberto Picón, allí estaba ese señor Manuel, a mí siempre se me olvidó el apellido de Manuel, pero él es Illo, era su apodo de guerra, Illo, y entonces Illo estaba, allí estaba Roberto en mí, ese es el grupo La Colina. Y el grupo en específico de Picón creo que era Queremos Elegir, que eso era una ONG. No, señor, Queremos Elegir era un grupo que tenía Elías Santana desde los años 80 promoviendo la votación uninominal, porque él decía que la gente tenía que votar por nombre y apellido. Por nombre y apellido fue que gracias a la votación uninominal, aquí se acabó la representación proporcional de la minoría, que el chavismo arrasó como le dio la gana. Por cierto, por allá anda como un fantasma, como lo que es él, como el pobre desdichado que es, metido en elecciones falsarias, porque él fue candidato a la alcaldía de Baruta. La alcaldía de Baruta. De Baruta. Cuando ganó el Monoquini a las recientes. Entonces, esas cosas a la gente se le olvida. A la gente se le olvida. A mí no me pueden venir a decir. A ti obviamente que no se te olvida, ¿no? Roberto Picón no puede venir a decir que él es ahorita un santo inocente dentro de todo esto. Pues es que la gente es estúpida y no lee y no se acuerda. Pero aquí hay una de las grandes cosas que ha sido ocultada de forma aviesa durante todos estos años por los medios de comunicación y la opinión pública no lo maneja. Y que ha quedado como tema que se han agarrado 2 o 3 locos radicaloides, sí, que tienen problemas mentales la gran mayoría de ellos y no se saben explicar porque lamentablemente no tienen credibilidad, que es el famoso tema de las actas de la traición. Sí, ¿qué pasa? Nadie sabe qué es y nadie sabe qué es, y por supuesto, y los que saben no lo saben explicar porque no tienen capacidad para hacerlo. Y andan en una loquera y permanentemente sí, creyendo en extraterrestres y en el regreso de Trump y en el Adviento. El señor Capriles y el señor Rosales y los grandes líderes de la oposición en las elecciones posteriores al 2004 para el referendo y todas estas elecciones que se hicieron posteriormente, ante la queja del fraudulentas que había, ellos abrieron el registro electoral para auditarlo. Y de dicha auditoría salió que más de un millón de inscritos en el registro electoral permanente le faltaba o la firma, o la huella, o la dirección completa, o las 3 cosas. E inclusive puede ser fantasma, inclusive había casos de gente con nombres que Superman Romero y ese tipo de cosas que eran personalidades ficticias. Pero en esa auditoría la conclusión fue que eso no afectaba, la tendencia del voto para llevar la tendencia del voto, que eso no afectaba en los resultados finales y los representantes. El sistema electoral era potable, que era un sistema electoral a pesar de eso, el sistema electoral no era vulnerable por eso.
Y los representantes de la oposición falsaria, prostibularia y electoralista firmaron un acta diciendo que sí, no había problema. Nosotros aceptamos ese millón de electores chimbos ahí. Después uno de los firmantes era el señor Roberto Picón. Y como lo lograron, como el chef lo logró, en la siguiente acta le metieron 500,000 más. Y así vamos. Era 1.500.000. Entonces, unos tipos que han aceptado que el registro electoral permanente es un fake, es una farsa, donde hay por lo menos 1,5 millones de datos falsos. Y en esos representantes aquí que me van a venir a decir Daniel, y estamos hablando de 1,5 millones de votos cuando estamos pensando en un país de hace 15 años atrás. 1,5 millones de votos no es lo mismo que ahorita. La densidad poblacional no era la misma. Sí, pero sí sigue siendo igualmente grave que tú tengas 1,5 millones en un universo, es más grave, pero permíteme, pero me permite que es lo suficientemente grave que haya 1,5 millones de votos que no se pueda determinar si esos electores son reales, cuando desde el momento que se firmó esa acta, en todas las elecciones, la diferencia entre el ganador y el perdedor ha sido menor a 1.500.000 votos. Lo que quiere decir, bueno, ¿cuánto fue la de Capriles? Confiar en ninguna de esas elecciones. Eso es lo que hay. Se acabó este fin de político. Vamos rapidito a la ñapa. Ustedes pueden ver la continuación de esta conversación. Siempre les agradecemos que nos apoyen en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Allí nos apoyan para seguir haciendo estos contenidos. Gracias también por suscribirse a nuestros canales y difundir los contenidos a través de sus redes sociales. Nos vemos la semana próxima y nos vemos en la ñapa.